Adalí Aguirre tiene ya pues un poco de adelantos, porque no es todo lo que tenemos para a las 6 y a las 9, sino que tenemos nada más un pequeño guiño de lo que vamos a saber más tarde. Así es, ¿qué tal, Ronnie, amigos televidentes? Y es que Luis Amador, luego de su tercer intento con un partido diferente, estamos hablando del Partido de Integración Nacional, el PIN, logró ser ratificado como candidato a la presidencia. Asimismo, también presentó a su equipo de trabajo, donde hay figuras que sin duda ya son conocidas por los costarricenses. Estamos hablando del doctor Walter Muñoz, que también es exdiputado, la exdiputada Shirley Díaz, que por cierto trabajó con el Partido Unidad Social Cristiana, había salido del partido y bueno, pues ahora se integró. Y también estamos hablando de la ex dueña de Grupo Extra, doña Yari Gómez. Son parte de las figuras que vamos a estar conociendo con este partido y así mismo pues van a poder conocer más detalles en nuestras ediciones de las 6 y de las 9 de la noche. Muchísimas gracias, Adalí. Gracias a ustedes. Steven Monge tiene para nosotros películas y un comentario muy acertado acerca de ellas. Nueva semana y nuevas historias llegan a las plataformas de streaming. El catálogo sigue creciendo y sabemos que a veces cuesta decidir qué ver. Por eso hoy les traigo 5 estrenos recientes que están marcando la conversación. Hay suspenso, drama histórico, documental y thriller latinoamericano y por supuesto un toque de terror. Prepara las palomitas que arrancamos. Arrancamos fuerte con Alice in Borderland, que regresa en su tercera temporada. Si pensabas que todo había terminado con el final de la temporada anterior, estabas equivocado. Arisu y Usagi logran escapar de los juegos mortales, pero el mundo real empieza a mostrar grietas inquietantes. ¿Qué es real y qué es parte del Borderland? Esta temporada sube la apuesta con más acción, giros psicológicos y un nivel de producción que la mantiene como una de las series japonesas más aclamadas en Netflix. Si lo tuyo son las historias que combinan adrenalina con reflexión, este estreno es para vos. Pasamos ahora con House of Guinness, un drama histórico que ya se perfila como uno de los grandes estrenos del año. Ambientada en la Irlanda del siglo XIX, la serie se centra en los 4 hijos del magnate Arthur Guinness, que tras la muerte del patriarca deberán decidir el futuro del imperio cervecero más famoso del mundo. Intrigas, poder, lealtades rotas y un retrato fascinante de una época de cambios sociales y económicos. Además, la serie viene del creador de Peaky Blinders, Steven Knight, así que ya sabes qué esperar. Personajes intensos, ambientación impecable y diálogos cargados de tensión, una producción con aroma a clásico. En otro registro totalmente distinto, Netflix estrena Katrina Come Hell and High Water. Se trata de una serie documental que revista el huracán Katrina, 20 años después de haber devastado New Orleans. Aquí no hay actores ni ficción, son las voces de los sobrevivientes, las imágenes de archivo y los testimonios de quienes vivieron la tragedia en carne propia. Lo interesante es que no se queda solo en la catástrofe, sino que profundiza cómo marcó la identidad de toda una comunidad. Incluso Spike Lee dirige uno de los episodios aportando su mirada crítica y profundamente humana, una producción intensa y necesaria que te va a dejar reflexionando mucho más tiempo después de verla. Y desde México llega Pecados Inconfesables. La trama sigue a distintos personajes cuyas vidas se cruzan en torno a pecados inconfesables que ponen en riesgo todo lo que tienen. Con un elenco encabezado por Surya Vega, esta producción latinoamericana busca competir de tú a tú con los grandes trailers internacionales. Una serie intensa que apuesta por una narrativa oscura y atrapante, ideal para quienes disfrutan de descubrir secretos en cada capítulo. Y cerramos con terror. HBO lanza It, Welcome to Derry, una precuela del universo creado por Stephen King. La historia se ubica en los años 60, mucho antes de los eventos de la película original, y nos muestra cómo Derry se convirtió en un lugar marcado por el miedo y las desapariciones. Un ambiente inquietante, personajes nuevos y por supuesto la amenaza latente de que algo mucho más oscuro acecha a los habitantes del pueblo. Perfecta para entrar en el espíritu del horror, especialmente en estas semanas en que el género vuelve a estar en su punto más alto. 5 estrenos, 5 experiencias muy diferentes, desde juegos de supervivencia que desafían la mente, hasta los dramas históricos, documentales que remueven la memoria. El streaming no se detiene y cada semana trae algo nuevo para todos los gustos. Así que espero que disfruten todas estas películas con un café. Les habló Steven Monge, nos vemos en la próxima. Gracias, Steven. Bueno, ese cuarto análisis me llamó la atención. Surya Vega, dijeron, ¿verdad? Digo, por la trama, nada más, es por la trama meramente. Hoy Con un Café yo tengo pues el agrado de presentarles a ustedes a 2 personas que ustedes han visto ahí de cuando en vez
o casi que todos los días, porque Panorama Laboral se ha convertido en un apoyo muy grande de Con un Café. Hace un tiempo conocí a don Sergio, bueno, ahora Sergio, y Sergio me contó acerca de una necesidad que hay en el país al momento de buscar trabajo. Sí, pero también don Sergio no vino solo, porque él, además, cuando me contactó, cuando nos contactamos, dijimos, bueno, no, qué bonito hacer crecer esto y que haya muchas caritas y personas que sepan desde su óptica, desde su área, pues enfocar todo ese conocimiento de las personas. Así que yo sé que tengo que dar primero la bienvenida a las damas, así que, Ivania, ¿qué tal? Mucho gusto y encantado que esté aquí. Muchísimas gracias, Sergio, y gracias por la cálida bienvenida. Nada más que Sergio. Sergio es él, perdón, sí. Vos me enredaste porque habíamos quedado que vamos a quitarnos el don. Entonces es que... ahora sí. Ronnie. Ivania, Sergio y Ronnie, hoy vamos a hablar un poquito acerca de Panorama Laboral y como les adelanté, pues Sergio en algún momento me dijo, Ronnie, es que sí, la gente conoce de muchas cosas, pero no sabe enfrentarse al mercado. Y hoy estas dos caritas que han lanzado las cápsulas, ustedes los van a conocer un poco más de cerca. Así que, don Sergio, comienzo con usted contándonos un poco acerca de todo esto que se vive en recursos humanos. Claro que sí. Bueno, en primera instancia, un saludo a toda la gente linda que nos ve en esta tarde. Yo creo que esta iniciativa surgió y es imperativa a la necesidad que hay tanto por la parte patronal como por la parte de los colaboradores per se, en entender y conocer no solo sus derechos, sino las necesidades y cómo debe funcionar correctamente un entorno laboral propiamente. Ahora, también la parte psicológica está haciendo una mella muy fuerte en esto, porque hay especialistas en el tema laboral dentro de una organización y ahí es donde entra a jugar el papel Ivania. Así es, las personas que estudiamos psicología desde hace algunos años estamos incursionando más fuertemente en el mercado de lo que tradicionalmente se ha llamado recursos humanos, porque primero creo que venimos a hacer un gran aporte en cómo entender cuál es el papel del trabajo para las personas, pero también cómo gestionamos las relaciones a lo interno de la organización. Y yo creo que en eso la psicología es una gran herramienta y bueno, un buen complemento también con personas que estudian administración de empresas u otras áreas, diferentes profesiones que estamos en el campo del talento. ¿Impera en nuestra sociedad todavía el machismo? Y les pregunto a los dos. Empiezo con usted, Iván. Me encantaría decir que no, Ronnie, pero lamentablemente sí, y el espacio laboral es uno de los... Yo siempre digo que las empresas somos reflejo de la sociedad. Entonces, si en la sociedad seguimos viviendo discriminación, si seguimos teniendo estereotipos y prejuicios acerca de lo que es ser hombre, ser mujer, cómo deberíamos comportarnos, qué se espera de nosotros, las empresas somos un reflejo de eso. Entonces, me encantaría decir que no. Ahora, yo siempre soy optimista, entonces también he de decir que hemos mejorado mucho, no solamente en cuanto a la conciencia, sino también en temas normativos, ¿verdad? Entiéndase políticas, procesos e inclusive leyes que vienen, digamos, a favorecer la eliminación de esa brecha de género tan marcada en nuestra sociedad. Sergio. Apoyo mucho y secundo lo que nos comentaba Ivania como tal, y quiero conversar sobre un tema muy específico y es la brecha salarial. Normalmente en el seno corporativo sí se ve muy marcado esta parte en las brechas salariales, donde no debería, como bien nos comentaba Ivania, existir estas disconformidades en cuanto a si eres hombre o eres mujer como tal, sino más bien esto debería verse marcado y reflejado por el currículum, por los atestados, por la experiencia, es decir, desde un punto de vista objetivo y profesional. Sergio, ¿quiere decir que todavía en este 2025 los hombres ganamos más simplemente por ser hombres? Yo creo que aquí el punto específico es que existe todavía en el seno corporativo algunos profesionales que permean este pensamiento o esta forma de actuar. Y esto orilla a que algunos procesos de reclutamiento o algunos tratos internos a nivel del corporativo, en ellos se vea reflejado el machismo. Y es algo que poco a poco, desde la perspectiva de recursos humanos, generando una cultura positiva con el liderazgo, debe ir desapareciendo poco a poco. Ivania, en el momento que nosotros entregamos un currículo acerca de nosotros, nuestra hoja de vida, ¿por qué sí y por qué no deberíamos poner nuestra fotografía?
Bueno, eso siempre es controversial. Vamos a ver, yo siempre digo, si estás aplicando a un rol donde tu imagen sea importante, es decir, sos modelo, presentador, va a ser importante porque quizás está relacionado con un tipo de imagen que queremos transmitir, ¿verdad? Pero el resto de las personas que no nos dedicamos a nada de eso no debería. Puede ser un motivo de discriminación, ¿verdad? Por la edad, por cómo te ves, por cómo luces. Entonces nuestra recomendación es no pongamos foto en el currículum, pero sí la ponemos porque hay gente que le gusta. Yo siempre le digo al candidato, a la candidata, es tu decisión, mi recomendación es que no lo pongas, que sea una foto profesional, no un selfie, no donde estemos en la playa, no donde estemos en un lugar informal, sino que sea, digamos, algo un poco más formal, porque eso es como una primera impresión que el equipo de reclutamiento puede tener de vos. Redes sociales en el tema de ustedes. Me refiero a este punto en específico. Todos tenemos un Facebook, un Instagram y una cantidad N de redes sociales, donde tal vez nos dejamos ver de la forma en que en realidad somos o no. Ustedes como reclutadores en algún momento o conocen el caso de empresas que directamente entran a los perfiles para saber con quién están trabajando. Totalmente. Wow. Inclusive antes de llamar a las personas a entrevista, hay muchas empresas que revisan tu Instagram o tu Facebook o tu LinkedIn en una versión un poco más profesional, ¿verdad? Entonces nosotros siempre lo que recomendamos es no hacer comentarios ni discriminatorios, ni machistas, ni sexistas, ni homofóbicos, ni cualquier tema, digamos, que ya de por sí no deberíamos hacerlo en ningún espacio, mucho menos en un espacio público, casi no, como son las redes sociales. Entonces definitivamente sí las revisan antes o inclusive durante el proceso de selección. En algún momento supe, y bueno, para nadie es un secreto que estoy tatuado, y a mí alguien me decía, cuidado porque en algunos lugares sencillamente no lo pueden o no lo van a contratar porque usted está tatuado. Bueno, supe el caso de una empresa familiar donde hicieron un fin de semana con todas las familias y uno de los colaboradores se quitó la camisa y tenía tatuada la espalda. Y desde ahí la relación con el dueño de la empresa y con el cabeza de hogar, porque era como una familia muy grande, ya no fue la misma. ¿Qué dicen ustedes acerca de esos temidos tatuajes? Bueno. Y por favor, adelante. Ha cambiado muchísimo, Ronnie. Cuando yo empecé a trabajar en reclutamiento, las personas tenían que taparse. Claro. Si vos fueras a aplicar a un puesto, hubieras tenido que usar manga larga, pero eso ya no va. Es decir, casi todas las personas tienen tatuajes. No es algo que defina tu profesionalismo, tu capacidad en el rol. Antes, por ejemplo, el sector bancario o entidades financieras, que eran de las más rigurosas en cuanto a tu vestimenta, ahora vas a casi todos los bancos, ¿verdad? Y ves a las personas trabajando con camisa corta y tatuados así como vos. Entonces, ahí lo que yo siempre le digo a la persona candidata es, tenga en cuenta, ¿verdad?, dónde va a ir a trabajar, cómo es la cultura, cómo es el líder, cuál es la persona con la que vas a trabajar. Si no estás de acuerdo con esos valores, si no comulgas con ese estilo, pues no es el lugar para vos, ¿verdad? Pero cada empresa, y sobre todo si son empresas familiares, tienen el derecho de poner sus reglas, siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos o contra la legalidad. Entonces ahí yo siempre digo que el tema de buscar empleo es como buscar pareja, tiene que haber match de los dos lados, si no, no va a funcionar. Qué bonito que hizo esa analogía, don Sergio. Me refiero a usted en este tema. ¿Qué tanto miente la gente al momento de conocer a una pareja o conocer a la empresa con la que va a trabajar? Bueno, vamos a ver, yo creo que es importante entender que los oferentes quieren causar siempre una buena impresión para con la parte patronal. Eso es propio de todos los que en algún momento hemos salido a tocar la puerta de alguna empresa. Es muy significativo entender que el querer causar una buena impresión con una empresa no tiene que representar, alterar la realidad o mentir. ¿Por qué razón? Al final de cuentas, en las diferentes fases que constata un proceso de reclutamiento, tarde o temprano, la parte patronal, en este caso el reclutador, se va a enterar de que has mentido en tu currículum, en la entrevista presencial, y esto puede venir a cerrarte la puerta del reclutamiento. Lo que yo
puedo sugerir es que en medio de un proceso de entrevista ensalcemos los skills, las habilidades que tenemos como oferentes como tal, nuestra experiencia, nuestros atestados, pero que siempre tratemos de apegarnos a la realidad, porque al final de cuentas estás buscando trabajo. Si inicias con el pie izquierdo mintiendo, en algún momento esto puede pasar una factura. Entonces es siempre mi recomendación que el oferente pueda ser honesto en medio de todo el proceso de reclutamiento, enarbolando las virtudes que lo distinguen para aplicar a dicha posición, pero siempre con la rectitud de hablar con la verdad. Ahora que los veo tan elegantes para la entrevista, y los felicito porque se ve muy bonito que ustedes tengan esa presencia, cuando llega uno a la primera entrevista de trabajo, ¿cuáles son esos puntos importantes al momento de vernos, de mostrarnos hacia la persona que nos va a hacer la entrevista? Y empiezo con las mujeres. Bueno, es ser acorde a, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un cliente que me dice: Iva, por favor, dígale a los candidatos que no vengan con saco y corbata, porque aquí somos muy relajados, nuestra cultura es de jeans y camiseta, buscamos gente que esté en el campo, que no se vean tan corporativos, tan formales, buscamos gente más en buen tico que se arrolle las mangas. Entonces, lo más importante es preguntarle al reclutador cuál es el código de vestimenta que nos recomienda. No se ve mal, todo lo contrario. Si a mí me lo preguntan, yo más bien digo: ay, qué bueno que Ronnie está interesado y se preocupa. Lo segundo, hagamos una investigación en redes sociales. ¿Cómo es la gente cómo es la gente que trabaja ahí? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo viste? Entonces yo siempre digo que es un tema de pertinencia, ¿verdad? Yo digo que el ir vestido a un lugar no solamente habla de tu marca personal, sino que también habla de qué tan inteligente eres para entender qué es lo pertinente para ese momento. Grande, me encantó ese comentario. Don Sergio, en el caso de nosotros los caballeros, ¿qué tenemos que fijarnos? Yo creo que algo sumamente significativo es lo que vamos a proyectarle a la parte patronal. Ivania comentaba algo sumamente significativo y es la parte de apariencia. Yo quiero salirme un poquito de esta parte y entrar en un par de conceptos. Abonando a la parte de proyectar la dicción, ¿verdad? Y la seguridad que tengas en medio de tu proceso, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando participamos en una entrevista, de alguna manera estamos vendiendo nuestras habilidades y estamos tratando de convencer o hacerle ver a la parte patronal que somos la persona electa o correcta para estar en este puesto. Entonces, abonando algo sumamente significativo como lo es la apariencia, es importante también mantener una buena dicción, proyectar correctamente y tener una seguridad en medio de todo el proceso como tal. Al final de cuentas, si vas a una entrevista y te muestras como una persona insegura, como una persona que no se comunica asertivamente, todo esto viene a contar, porque al final de cuentas uno como reclutador, por supuesto que toma en cuenta los atestados, el currículum, pero al final de cuentas quien va a trabajar en la empresa no es el currículum, ni es el título, es usted como persona. Y ese conjunto de habilidades, de skills que uno como reclutador empieza a identificar desde este primer contacto de la entrevista es vital para avanzar a siguientes fases del proceso. Ahora sí, para finalizar, ¿qué es el tanto miedo que nosotros podemos tener al momento de encontrarnos con ese reclutador? ¿Y cómo rompemos ese miedo? Bueno, nosotros siempre recomendamos investigar a la empresa. Sí. Investigar a la persona que te va a entrevistar es muy importante. Cuando te llaman por teléfono, cuando te mandan un correo y me dicen: yo me voy a ir a entrevistar con Sergio Ortega, yo investigo quién es él para ayudar a minimizar ese miedo o esa ansiedad. Y es una ansiedad y un temor básico que tenemos a lo desconocido. No sabemos quién nos va a preguntar, quién nos va a entrevistar, quién nos va a preguntar. Pero además de eso, como bien dice Sergio, nos estamos vendiendo. Y nos estamos vendiendo para algo muy importante que es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es más allá que satisfacer una necesidad económica. Nuestro trabajo tiene que ver inclusive con nuestra identidad. Entonces, por eso es normal ese tipo de ansiedad. Entonces, ¿qué recomendamos? Investiga la empresa, investiga el reclutador y sobre todo,
sea protagonista de su propia historia. Yo siempre digo que no hay nada más lindo que hablar de una misma, y en una entrevista es hablar de una misma, pero hay que conocer esa historia y saber contarla. Muchísimas gracias a los dos. Ustedes van a seguir viendo a Sergio en la medida que me lo permitan y también a Ivania en Panorama Laboral, una sección que hemos ideado acá para que usted, que se está incorporando en el mercado laboral de Costa Rica, pues tenga las mejores herramientas. Nos vemos mañana. Gracias a los dos y gracias a ustedes también.